Ok. Vamos a empezar esta enseñanza que se va a llamar Todo lo especial no es bueno para ti. Todo lo especial no es bueno para ti. Estamos en la serie Vida Cristiana, Mito o Realidad. Estamos tratando de ir a la vida cristiana real. El tema que vamos a ver hoy es el número 8 y la porción bíblica que vamos a tomar es la 1 de Samuel 8, versículos 4 al 7. Vamos ahorita a leerlo en un momentito más. Que va a ser el ejemplo cuando Israel solicitó a Samuel que le diera un rey. Voy a volver otra vez a decirle el título para que lo empiece a meditar en su corazón. Y dice, todo lo especial no es bueno para ti. Voy a darle algunos ejemplos antes de iniciar y ya después de ahí usted me sigue en la enseñanza, ¿de acuerdo? Había un mecánico que le dieron una nueva herramienta. Esa nueva herramienta era para ponerla en el carro para que la computadora le pudiera decir qué eran las fallas. Obviamente el nuevo mecánico no entendía los términos de la computadora y no pudo operar. O sea, eso era especial, es muy especial. De hecho, en la actualidad casi todo se hace por computadora, pero no era bueno para él. ¿Por qué? Porque él tuvo que recurrir nuevamente a sus técnicas de poder escuchar los ruidos del carro, las fallas eléctricas y todas las herramientas que él tenía para poderlo hacer. En este momento estamos aplicando algo muy importante. Todo lo que es especial no es necesariamente bueno para ti. Pero tenemos otro ejemplo más, que tenemos a Moisés enviado por Dios y está en el monte. Toda la congregación o toda la asamblea, que es como se traduce originalmente, está ahí gritándole, diciéndole que saque agua. Dios le da una ordenanza y le dice, solamente necesitas hablar a la piedra. Moisés se sube y cuando le siguen hablando, su furor sube, es decir, su enojo sube. Y cuando más sube su enojo, ¿qué es lo que hace Moisés? Bueno, todos sabemos lo que hizo Moisés. Le pegó 2 veces a la piedra. La gran pregunta es, ¿por qué Moisés utilizó la vara en lugar de utilizar la lengua? Bueno, porque Moisés desde el principio le dijo a Dios, esta no es la herramienta mejor que tengo. La herramienta mejor que tengo es cuando tú me decías que subiera la vara. ¿Se está entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, no siempre nosotros tenemos lo mejor o lo que es lo más especial para que nosotros podamos decir, esto me va a servir de manera correcta y aplicarlo dentro de mi vida. Así que cada uno de nosotros tenemos cosas especiales que son buenas para nosotros, pero también todos nosotros tenemos cosas especiales que no son buenas para nosotros. Y ahora voy a decirlo todavía más complicado. Hay cosas especiales que deseamos que no son buenas para nosotros. ¿Cómo? Sí. Cuando usted va a una iglesia cristiana, de esas de la prosperidad o de la motivación, y usted le dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted nomás lo que tiene que hacer es usar su fe, pedirle al Señor, usted es hijo del rey, Él es el dueño de la plata, del oro, de todas las cosas, así que nomás póngalo en fe y usted lo va a tener el día de hoy. Se oye bonito, ¿verdad? La pregunta es, ¿todo lo especial es bueno para ti? ¿Todo lo que tú quieres es bueno para ti? ¿Todo lo que tú deseas es bueno para ti? Tenemos que pensar y reflexionar cómo nos ponemos en ese nivel de motivación que dices, hoy salí pero bien pampeado, salí bien energetizado, el corazón bien motivado, porque ahora el pastor sí me motivó. Y sí me motivó el pastor porque ahora sí me llevó a ver lo que yo quería, mi perspectiva. ¿Cuál es mi perspectiva? Que puedo en fe tener lo que yo quiera. Bueno, déjeme decirle que aún sin fe, un narcotraficante tiene lo que quiere. Sin fe. Algunas personas mercenarios de la fe tienen lo que quieren. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo cuando digo mercenarios de la fe. Porque realmente no son hombres de fe. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ahorita es, ¿necesitamos todo lo especial? ¿O tenemos que discernir si todo lo especial no es bueno para mí? Ok, ahora le voy a dar la metáfora con la que quiero empezar, o la ilustración si usted la quiere, y ponga mucha atención en esta historia. Esta es una persona que estaba sentada en un parque y empezó a ver 2 pajaritos. Estos pajaritos empezaron a pelear fuertemente, inclusive mejor que en una pelea de gallos, y él estaba viendo gratis. Él veía cómo volaban, se golpeaban uno contra otro, se picoteaban, y llegó el momento en que uno de ellos salió triunfador.
pero mató al otro. La pelea alcanzó ese nivel de que el otro pájaro nomás volteó a ver que ya estaba muerto el otro, fue y lo vio, se paró, lo revisó y vio que efectivamente ya no respiraba más. El pájaro levantó sus alas, voló y se fue. ¡Fum! El hombre se quedó viendo, sorprendido y diciendo, wow, lo que es la naturaleza. Simplemente requirieron un desacuerdo, y en ese desacuerdo, que no sé ni siquiera si fue por comida, o fue por una hembra, o fue por una pajarita, pues, pero simplemente se mataron. Al rato, como a unas 2 horas o 3 horas, ve que regresa el pajarito, y ve que trae unas hojas en su pico. Y cuando agarra las hojitas en su pico, ve que se las pone las hojitas en el pico del otro pajarito. Y entonces él empieza a reflexionar y dice, ¿cómo es eso si estando muerto ahora le quiere dar de comer? Y le dice, interesante, ahora resulta que se siente culpable. Ve que vuela el pájaro y se va, y ve que el otro pájaro resucita. Levanta su corazón y hace la misma expresión que hizo usted ahorita. ¿Cómo es esto posible? Estoy siendo testigo de un acontecimiento que nadie puede ver. Y empieza a preguntarse, las hojas se quedaron ahí. ¿Qué puedo hacer con esas hojas? Le voy a preguntar a usted, ¿cuál cree que será el final de esta historia? Y le voy a preguntar a usted, si usted fuera ese hombre o fuera una mujer, ¿qué haría con esas hojas? ¿Está lista para empezar? Porque obviamente vamos a ir aplicando todo esto para dar una respuesta a esta historia. ¿Estamos listos? En el contexto de Israel entonces empezó a pedir rey. Y vamos a empezar en 1 Samuel 8, capítulo 4, versículo 7. Perdón, 1 Samuel 8, del versículo 4 al 7. Y vamos a leer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dieron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no me han desechado a mí, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Ayúdanos a poner nuestro corazón afinado a ti. Ayúdanos, Señor, a tener tu gracia. Danos, Señor, tu palabra para que la llevemos en nuestro corazón. Ábrenos el entendimiento. Ábrenos el corazón. Ayúdanos, Señor, a poder tener la perspectiva de lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos a tener esa motivación que tú quieres para nosotros, pero especialmente que la podamos recibir en justicia, en misericordia y humillado a ti, Señor. Te pido por cada uno de los que están escuchando, de los que van a escuchar, Señor, para que también entiendan que todas las cosas que recibimos debemos de estar aptos para tenerlas, Padre Celestial, pero especialmente aptos para compartirlas con el prójimo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Te lo pido en tu sagrado nombre, en el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Partiendo de las Escrituras podemos observar 2 hermosos detalles. Y usted va a decir, ya me las sé de memoria todas, ¿verdad? Qué bueno que se las sabe. Vamos a partir de los detalles. Los ancianos estaban haciendo petición justa. ¿Cuál era la petición justa? Tus hijos, Samuel, no andan en buenos pasos. Y si no andan en buenos pasos, ¿cómo van a podernos juzgar? Obviamente hemos de recordar que la ley tenía que llevarse por alguien que estuviera en el templo, pero al mismo tiempo que supiera gobernar. Así que eran 2 cosas muy importantes, ser un sacerdote y al mismo tiempo ser un juez. Es el único que realmente hizo esta actividad, sacerdote y juez, y fue Samuel.
Esto se puede considerar bueno, es decir, las intenciones del corazón de los ancianos era más que suficiente buena. Encontramos una segunda cosa más, que los ancianos piden al rey, que los ancianos piden un rey como todas las naciones. A ver, déjenme darle una vista así grande. ¿A poco no aparecían estos ancianos como niños chiquitos y caprichosos? Como aquellos tienen, yo quiero también tener. Como aquellos son, también yo quiero ser. Ahora, la pregunta que tú te tienes que hacer siempre es, si ellos están mejor que tú, o tú estás mejor que ellos, o por qué tú quieres las cosas de ellos cuando Dios ya te ha dado las cosas que tienen. Como se dan cuenta, en la Escritura dice muy claramente, o sea, no te han desechado a ti, Samuel, ¿han desechado a quién? A mí. Si ponemos entonces extremo cuidado, los ancianos de Israel consideraron a la parte humana diciendo, ya no queremos un juez humano, sino queremos un rey. Es decir, humanamente un rey es más grande que un juez, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pues bueno, si estuviéramos jugando a las cartas, un rey es más grande que un juez. Así que vamos a querer un rey. Pero se les estaba olvidando que estaban desechando al Dios de todo. Estaban desechando simplemente al Dios que les dirigía y les rescataba en todo. Como Moisés se los dijo en el capítulo 33, les dijo, ustedes se van a llenar de idolatría, van a ir a otras naciones y van a perderse. Pero bueno, Dios los va a rescatar. Imagínense cuando usted ya tiene la advertencia y de manera secuenciva, ya tiene la advertencia y va y lo hace. No te metas en ese lugar porque te vas a caer. Vas y te metes. Eso es lo que está diciéndoles. Me desecharon a mí. Imagínense lo que está diciéndoles aquí. Humanamente ellos estaban pidiendo una petición hermosa. Ya no queremos un juez, algo bajo. Queremos un rey. Pero estaban desechando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Ninguno de estos ancianos logró captar la idea de lo que hizo Samuel. Orar a Dios y decirle, Señor, ¿es correcto lo que están haciendo? ¿Es correcto la petición que están teniendo? Obviamente no, la petición era totalmente incorrecta. Pero Dios les dijo, ok, déjales que vayan caminando por ahí. Aquí entonces tenemos que aprender algo muy importante todos. Muchas veces todas las cosas pasan por Dios. Sí, muchas cosas Dios las permite, pero no es como Él las quiere. Muchas cosas vas a decir, oh, me salió re bien. Pero es para tu mal. Me salió bien esto, sí, pero te va a llevar a tener consecuencias. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. ¿Qué era lo especial que tenía Israel que no tenían las otras naciones? Les pregunto. Lo especial que tenía Israel que no tenían otras naciones era el gobierno de Dios. Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el título? No todo lo especial es bueno para todos, ¿verdad? No es bueno para todos. Wow. Pónganse a pensar entonces, si las otras naciones hubieran hecho al revés. Las otras naciones hubieran dicho, ya no queremos rey de hombre, queremos que sea Jehová, el Señor de señores, quien nos dirija. ¿Cómo estarían ahorita esas naciones? Conozco varios ejemplos que quiero darle entonces de en lo humano, cómo pudiera proceder esto. Conozco una persona que va siempre a las casas y cuando va a las casas ve lo que los demás tienen. Y cuando ya empieza a ver lo que los demás tienen, dice, esto es lo que quiero y va y lo compra. La pregunta es, ¿lo necesita? O va a otro lugar y, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que va y agarra un videojuego, agarra el videojuego, juega con el videojuego 3 días y jamás lo vuelve a tocar. Ve que la vecina se compró un carro, agarra, va y compra un carro igualito, de la misma calidad. La pregunta es, ¿te gustó el carro a ti o era de tu vecina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se fijan? No todo lo que se ve bueno, no todo lo que te llama la atención es que lo tengas que tener.
Una persona que ganó la lotería, después de 3 meses de estarse drogando, vio la muerte. Al comprar el boleto y sacarse la lotería, se hizo especial. Muy poca gente saca la lotería. Pero a los 3 meses estaba muerto. Es decir, el sacarte la lotería no era bueno para ti. Déjame decirte que en las estadísticas es el 75% de las personas que se gana la lotería termina en la calle con deuda con el IRS. 75%. Y el otro 15% queda en pobreza extrema. Solamente un 3 o 4% logran administrar la ganancia de la lotería. Lo que te quiere decir que lo especial de agarrar mucho dinero no es necesariamente bueno para la mayoría de la gente. Una persona estuvo luchando por un puesto. Quería ser la manejadora de uno de los restaurantes más prestigiados que hay aquí en los Estados Unidos. Siendo la jefe, acabó por decir, wow, ahora yo soy la que mando. ¿Ahora ella es especial porque es jefe? Bueno, déjenme decirle, sí es especial porque es jefe, pero desafortunadamente el estrés la enfermó y ahora está desempleada. El puesto no era para ella. ¿El puesto es bueno? Sí. La pregunta es si Dios respalda que tú lo hagas. Y empezamos a entender la comparación que estamos haciendo. Hay muchas cosas que parecen buenas para nosotros, pero la pregunta es si Dios te da la capacitación para hacerlo. En la actualidad muchos jóvenes quieren lo que sus amigos tienen o sus compañeros de escuela tienen. Yo quiero vivir como vive ese compañero de la escuela, pero tú no sabes por dentro cuánta amargura tiene esa persona. Muchas personas dicen, yo quisiera vivir aislado con esas personas, como esas personas vivan aislados, pero tú no sabes lo importante es el respaldo de una familia. Una familia siempre te va a llevar a que logres tus metas. Estando solo es muy difícil que logres tus metas. Exactamente ahora pasa, porque todos queremos tener lo que otros tienen. Tú no sabes las amarguras que está pasando esa persona. Tú no sabes las dificultades que tiene o incluso los elementos ilícitos que muchas personas hacen. Tengamos mucha consideración, especialmente los más jóvenes, de pensar que siempre es mejor un apoyo a estar solo. Siempre. Confirmemos entonces lo que la Escritura nos está enseñando. Al momento histórico que estamos diciendo, si alguien hubiera preguntado, ¿quién quiere ser rey de Israel? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Si alguien les dice, ¿usted quiere ser el rey de Israel? Le aseguro que muchos se hubieran levantado la mano. Claro que yo quiero ser el rey de Israel. Pero todavía eso se lo dejaron a Dios, ¿verdad? Todavía el profeta Samuel recibió la información de Dios de quién iba a ser el rey de Israel. Entre todos los israelitas, fíjense Dios, qué hermoso. Dios eligió a Saúl, un joven israelita de la tribu de Benjamín, un joven hermoso, muy alto y trabajador. Yo me imagino que cualquier mujer que viera eso diría, wow, con ese me caso. Nomás imagínense lo que decía que era más alto, que el mayor de los hombres le llegaba a los hombros. No solamente eso, sino que dice que era hermoso completamente físicamente. Que era un trabajador completo y obviamente seguía las órdenes de su padre. Si se da cuenta, Dios no escatimó en escoger el mejor de todo Israel. No escatimó. ¿Cuál era la misión de Saúl? Era bien sencilla. Solo tenía que seguir las órdenes de Dios para salvar el pueblo de Israel de las manos de los filisteos. La recompensa sería grande. ¿Cuál es la recompensa? Dice, tendría un reinado para siempre y todas sus generaciones tendrían un reinado para siempre. La pregunta entonces es, conociendo la historia, ¿Saúl estaba capacitado para llevar el reinado de Israel? Pues la respuesta es sí. Por eso Dios lo escogió. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que falló? Sin dudar a dudas, si Dios lo escoge, quiere decir que Saúl estaba capacitado para hacer el trabajo.
Pero recuerden que siempre Dios nos da lo que ustedes dicen como famoso libre albedrío. Tú tienes la libertad de elegir. Y Dios te pone las cosas, pero tú tienes la libertad de hacerlas como Dios te las dice o a tu manera. ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? Bueno, si Dios lo escogió, entonces no puede haber duda, vuelvo a repetir. Sería importante revisar los detalles. ¿Qué les parece el primer detalle? Saúl fue ungido. ¿Saúl qué fue? Fue ungido. En 1 Samuel 10, versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, en otras palabras, redoma para que quien lo entienda es una botella, ¿ok? Simplemente una botella. Lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? A ver, escucha, te lo voy a repetir eso. Pregunta, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Te lo voy a leer ahora en 1 Samuel 10, versículo 1, pero en la versión de la Biblia de las Américas. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, y ahora vea la pregunta, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Si usted es observador, en primer lugar se dará cuenta que Samuel nunca lo confirma como rey, sino como príncipe. Note eso. Por otro lado, Samuel no termina el ungimiento con la afirmación, o sea, no afirma y le dice, tú serás el rey de Israel, sino termina haciendo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que Samuel no afirmó, sino dejó la pregunta abierta. Y por otra parte, Saúl nunca contestó la pregunta. ¿Cuál era la respuesta? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Sí, esa era la respuesta. Pero ¿por qué tuvo que preguntar Samuel a Saúl? Bueno, estos hechos confirman que aunque Saúl le besó, que es una forma de honra y decirle tienes autoridad, que aunque Samuel le puso el aceitito, que es otra forma de decir te estamos confirmando como autoridad, ¿pero para qué? Para el servicio de parte de Dios. Saúl tendría que ganar entonces el reinado, la lucha, y tendría que ir en contra de sus enemigos, porque eso es lo que Dios le dijo, que tienes que ir en contra ¿de quién? De los filisteos. Escucha bien, Saúl no fue nombrado príncipe por el profeta, Dios no fue nombrado rey por el profeta, fue nombrado príncipe, porque Dios le dijo que lo ungiera como príncipe. ¿Qué Dios estaba pidiendo entonces de Saúl? ¿Qué se imagina usted que estaba pidiendo de Saúl? Bueno, esto está implicando que Dios estaba pidiendo de Saúl el sometimiento, la diligencia, el esfuerzo, la obediencia y obviamente hacer las cosas que Dios le estaba pidiendo. Siguiendo con la respuesta entonces, ¿Saúl haría todo esto? ¿Saúl estaba capacitado para llevar el reinado? Sí. La respuesta nuevamente es sí. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió. Saúl recibió el Espíritu de Jehová. Saúl recibió el Espíritu de Jehová. En 1 Samuel 10, versículo 10 y 11, usted podrá darse cuenta esto, que Saúl recibió el Espíritu de Jehová. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas?
Bueno, y esto es muy importante porque debemos acordarnos que la Biblia nos enseña que una vez que vamos a ser enviados es porque vamos a tener un respaldo de Dios, es porque el Espíritu de Dios va a venir a nosotros. Es decir, Dios es el que va a guiar nuestro denuedo, nuestra habla, nuestra capacitación, nuestra vida, ¿cierto? Si andamos en el Espíritu. Ok, otra vez, si andamos en el Espíritu. Entonces, ahora quiero que ponga usted en su cabeza esta gran pregunta o este gran comentario. Siendo ungido Saúl y habiendo recibido el Espíritu de Jehová, ¿qué fue lo que falló? Siendo ungido y habiendo recibido el Espíritu de Jehová, ¿qué falló? ¿No se supone que cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios guiándonos a nosotros, ya no tenemos forma de fallar? Porque Él nos va a guiar. Pero también la Biblia dice que nosotros lo podemos contristar o ponerlo chiquito y no escucharlo. ¿Qué fue lo que falló entonces? ¿Por qué el Espíritu de Dios entonces no ayudó a guiar a Saúl a que tuviera éxito en el puesto que Dios le estaba dando? Que no era ni más ni menos que el puesto de ser príncipe de Israel para llegar a ser rey real de Israel. ¿Qué falló? Bueno, yo le voy a poner nada más 3 cositas de lo que falló. Apareció la envidia. Primer falla, apareció la envidia. Dice la Biblia que obviamente en los envidiosos no vive Dios, ¿verdad? Queriendo dejar una herencia para su hijo, Saúl se olvidó que el que seguiría siempre va a ser el que Dios designe, no el que él quiera. Y esto lo podemos aplicar en las iglesias. Pastores, hermanos, el que va a dirigir la iglesia va a ser designado por Dios. No el que tú quieras, no tu hijo, no tu sobrina, no tu nieto. No, el que Dios quiera. El que Dios ha designado. Tú no tienes por qué cuidar el redil para que tu hijo o tu hija sean los dirigentes de una iglesia. Eso es antibíblico totalmente, antibíblico. Al que Dios va a poner, a ese es al que tienes que apoyar. Y disculpa que te lo diga a ti que eres un dirigente de iglesia, no eres tú el que elige quién tiene que dirigir, no eres tú la autoridad de la iglesia y la cabeza es Cristo. El que dirige la congregación, el Espíritu Santo. Y nos sometemos todos a la voluntad de Dios. Definitivamente, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Porque si andamos en el Espíritu, tenemos que someternos a 3 grandes cosas. Como lo dice Miqueas. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente que sigas la verdad, que ames misericordia y que te humilles a Dios. Y en esa humillación nosotros tenemos que aceptar todas las cosas. Ahora le voy a preguntar si usted sería capaz ahorita de firmar un papel y decir, sí, acepto todas las cosas que Dios me envía. ¿Por qué? Porque si andas en el Espíritu, entonces tienes que tener esa conciencia de que es Dios el que guía tu vida, que Dios es el que guía la congregación, que Dios es el que guía el gobierno, no tú. Y de hecho con lo que estamos viendo, aunque eso parece que es estimadamente bueno, puede ser muy negativo para ti si no tienes las capacidades para hacerlo. Tienes que pensar claramente que lo que Saúl le apareció aquí es que tengo que defender el campo de mi hijo Jonathan, o Jonatán como se escribe en español. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y el de Jonatán, ¿cómo era? Reconociendo que David era el próximo Dios. El que no estaba de acuerdo con todo eso, Saúl su padre. Imagínense. Todos sabían que David iba a ser el próximo rey, hasta su propio hijo. Y no lo aceptó. Este es un gran error que ahorita está estableciéndose en la iglesia, porque nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu. Por eso en Gálatas 5, versículos 25 al 26 dice muy claro Pablo: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Ok, si vivimos por el Espíritu, ¿cómo debemos de andar? Por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a otros, envidiándonos unos a otros.
La sugerencia de Pablo entonces está muy clara, ¿verdad? Y es una evaluación que tenemos que hacer. No debemos de andar vanagloriosos, enojones y envidiosos. Ok, otra vez voy a repetirlo. No puedes ponerte soberbio. No. Ok, ¿te puedes enojar? Sí, pero no muy enojado. Porque aquí dice irritado. Les voy a dar 3 fórmulas para que usted lo piensa, cómo es que trabaja el enojo en la persona. Una persona que se enoja rápidamente y se contenta rápidamente, lo que pierde, lo vuelve a ganar. ¿Cierto o no? Pero ahora imagínese una persona que dura para que la hagan enojar. Pero cuando se enoja, dura mucho para poderse contentar. Lo que ganó al principio, lo pierde totalmente. Pero ahora imagínese, por hablar, ¿no? quizás algunos de nosotros seamos así, una persona que se enoja rápidamente por cualquier cosa, pero al mismo tiempo dura mucho tiempo en recuperarse. Ese carácter es el que está hablando Pablo, de esos irritados. Que usted recibe la ofensa y no se le olvida la ofensa en 100 años. Y sigue enojado cada vez que se encuentra la ofensa. Y sigue enojada cada vez que recuerda la ofensa. Y su vida se vuelve como amargada. Está ofendido. ¿Cómo podrías vivir entonces feliz según lo que dice Pablo? Bueno, la sugerencia es que si vives en el Espíritu, camina en el Espíritu. Si vives en el Espíritu, trabaja en el Espíritu. Y entonces si trabajas en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que vas a ser tardado para la ira, porque te vas a parecer al Padre Celestial, porque el Padre Celestial es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Por lo tanto, cuando te hagan enojar, ¿qué es lo que tiene que pasar si andas en lo espiritual? Rápido, inmediatamente te vas a recuperar. Porque no vas a tener pérdida por un lado ni por otro. Entonces, esto nos dice a nosotros que qué es lo que estaba pasando con Saúl. Que se enojaba y seguía enojado por siempre. Tan siguió enojado por siempre que todo el tiempo estuvo buscando a David. Y siempre que estaba enfrente de él, buscaba una manera de agredirlo. Imagínese que usted está en una reunión social, alguien que no le cae bien, y todo el tiempo esa persona le empieza a decir cosas o defectos que usted tiene. O le empieza a decir cosas que usted hizo mal en su pasado. O le empieza a decir cosas que le ofenden a usted en su persona. ¿Cómo se sentiría usted? Y que todo el tiempo pase. Bueno, eso era lo que hacía Saúl con David. Le aventó la lanza, le volvió a aventar la lanza, estaba esperándolo para matarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, quiero volver entonces a este tema, porque el tema dice muy claramente Pablo, si tú andas en lo espiritual, entonces tardas para enojarte, pero te recuperas rapidísimo del enojo. Dios nos muestra su ira porque tiene que mostrar juicios, tiene que ajustar cosas, pero rápidamente se contenta con sus hijos. ¿Estamos siendo claros? La pregunta es, entonces, ¿en dónde andamos? ¿Andamos en el espíritu o andamos bailando en la carne? O más bien, con un vestido completo de carne. O tenemos las vestimentas de Cristo, las vestimentas del Espíritu Santo, o realmente estamos vestidos conforme a la carne. Nosotros, muchos de nosotros, si le estamos dando rienda al enojo, le estamos dando rienda a la envidia y le estamos dando rienda a la soberbia, estamos llegando a un momento que tenemos que decir lo que hablamos anteriormente de competencia, y obviamente al competir vamos a tener celos y vamos a tener envidia. Nos guste o no, vamos a estar celosos y con envidia. Porque siempre nos va a faltar algo. Y siempre vamos a decir, ¿por qué esta persona lo tiene y por qué yo no? ¿Y sabe qué? En ese momento usted está cuestionando, no a la otra persona, no se está cuestionando usted, está cuestionando a Dios. Saúl tuvo el problema de la envidia completamente, del celo. Porque David tenía mejores habilidades que Saúl. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién tenía que haber salido a pelear contra Goliat? Saúl.
Él era el rey. Y obviamente se supone que Dios ya lo había dicho, tú vas a vencer a los filisteos. Para eso te estoy mandando. La pregunta es, ¿dónde quedó la fe de Saúl? Saúl en ese momento resguardó su vida, pero llegó el que ya estaba ungido ya para ese momento y dijo, yo voy a salir por el rey, por el Dios. Nadie me va a ofender a mi Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que hable así de mi Dios? Y entonces ahí se demostró quién era el verdadero rey. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en ese evento donde definitivamente Saúl dijo, yo no quiero más saber de David. 1 Samuel 18, versículos 6 al 9 dice, aconteció que cuando volvían ellos, obviamente estamos hablando de la pelea con el filisteo, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahora, hago aquí una abreviación. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, panderos, cánticos e instrumentos de música regularmente se ponían afuera del templo, no adentro del templo. Usted, de ahí ya usted considéralo, usted piénselo, ¿ok? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y con mucho cuidado, por lo que ya hablamos anteriormente, ¿qué dijo? Y se enojó Saúl de gran manera. ¿Qué es lo que nos está recomendando la palabra de Dios? Que no nos enojemos, que no nos irritemos, que no lleguemos a la ira, ¿cierto? Ve lo que pasa cuando uno llega a la ira. Y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué significa? Que el aguijón que tuvo Saúl en su corazón fue para los días finales de su vida. Imagínese usted llevar una amargura hasta el final a la tumba. Yo no me lo puedo imaginar. Que usted tenga una amargura que tenga que llevar todo el tiempo, todos los días y estar pensando 24 horas en la persona. Esa persona quizás ya ni se acuerda de usted. Y ya le hizo algo y usted está recordando todo el tiempo que le hizo algo. Y la persona quizás ya no sabe ni si usted existe o no. Yo he tenido clientes que dicen, es que hace 20 años esta persona me robó. Perdona. Ya, se acabó. Te robó. Se acabó. No, pero es que me robó lo más preciado. ¿Ok? Perdona, ya no lo tienes, ya no lo ocupas. Es 20 años después, ya no lo necesitas. Pero es que no entiendes. Ok, creo que el que no entiende eres tú. Que el que está dañando su vida eres tú. Hay una metáfora que me acuerdo en este momento, que una persona que estuvo observando, y esto también yo lo viví hace muchos años, que cuando fui a la barranca también estaba una piedra y esa piedra le caía el chorro de agua. Y tú puedes decir, y esa es la pregunta, si la primer gota dañó la piedra o no. Bueno, si tú dices que la primer gota no dañó la piedra, entonces quiere decir que la piedra va a continuar así durante 20 años. Pero después de 20 años, que yo fui otra vez a esa misma barranca, esa misma piedra ya era cóncava. ¿Qué quiere decir? Que la gotita, tras la gotita, tras la gotita, fue haciendo que la piedra se hiciera curva. Ahora piensa esto, pero en tu conciencia, en tu alma, en tu cuerpo. Por eso cuando tú te enojas, simplemente pierdes todo. Cuando tú te enojas, simplemente estás derramando en tu cuerpo enfermedad. Estás derramando en tu espíritu enfermedad. Y obviamente no puedes tener un ciclo de paz porque todo el tiempo vas a estar recibiendo la gotita de la amargura, la gotita de la amargura, la gotita de la amargura. ¿Quién quiere vivir con una gotita de amargura todos los días de su vida? 20 años. Si usted le saca por minutos, es una cantidad exagerada. ¿Qué le parece vivir 20 años pero en amor? 20 años con compasión. 20 años con paciencia, 20 años con fraternidad, con misericordia, con bondad, con paz. ¿Qué le traería a su vida esto? Bueno, ¿se dan cuenta
Saúl no tuvo esa condición. Y aquí empezamos a ver que lo que era formidable, excelente para Saúl, se empezó a convertir en algo que era dañino, aunque pareciera que fuera bueno. Dañó su cuerpo, sí, a tal lugar que hasta su mente se desvarió. Su obsesión, ¿cuál fue de toda la vida? Matar a David. Permítame hacerle el siguiente comentario. Si todo lo que obtienes, lo obtienes por envidia, déjame decirte que no te corresponde. Yo quiero tener un carro porque aquel lo tiene, no te corresponde. Quiero tener un radio, un iPhone, quiero tener, no sé, cosas materiales, no te corresponde. Solo porque el otro lo tiene, ¿tú lo quieres tener? No. Por otro lado, si estás envidiando a alguien porque está haciendo las cosas mejor que tú, escucha lo que estoy diciendo. Si estás envidiando a alguien porque está haciendo las cosas mejor que tú, no significa que tú no tienes la capacidad. Lo que significa es que Dios ha decidido que esa persona las haga mejor que tú. Y hay que darle oportunidad que las haga, porque esa persona es la que se le dio la capacidad para hacerla y en ese momento está siendo abanderada por Dios, es decir, está siendo respaldada por Dios. Deja a esa persona que lo haga. No intervengas en su camino, porque estás interviniendo también en el camino de Dios. La palabra de Dios nos enseña a andar entonces en el Espíritu, no en los deseos de la carne. Ahora, ¿esto se puede aplicar? Sí, déjenme darle este ejemplo. Cuando tú trabajas en un corporativo significa algo así como el McDonald's o el Jack in the Box o muchas empresas son corporativos, ¿verdad? Déjeme preguntarle, ¿usted sabe qué es el corporativo? Bueno, el corporativo generalmente es la gente que aporta el dinero. Le voy a hacer una pregunta bien sencilla, quizás no lo ha pensado. ¿Esas personas del corporativo conocen todas las actividades que se deben de realizar en la tienda o en las tiendas? ¿Le digo algo? A veces ni les importa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen un sistema de, vamos a decir, honorífico. Y le dicen, vamos a hacer que este es el mejor vendedor del mes, este es el mejor empleado, este es el mejor, etcétera, 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 ¿no? A ellos lo que les importa es que usted haga el trabajo. No por eso es mejor que ellos. ¿Se está dando cuenta lo que le estoy diciendo? ¿Saben hacer el trabajo? ¿Saben hacer la chamba? No, no saben. ¿Les importa? No, no les importa. A ellos les importa que salga el dinero para lo que ellos invirtieron. Y a usted le dicen, usted fue hoy el jefe de jefes. Usted fue el empleado del mes. Usted lleva 3 estrellitas, como en Costco, ¿no? Que les dan moneditas. Usted lleva 3 moneditas, 4 moneditas. Oh sí, pero tú te matas como trabajador porque quieres hacer tu trabajo bien y eso tienes que hacerlo, es correcto ante la Biblia. Pero note lo que le voy a decir. ¿Usted va a llegar a corporativo un día? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. ¿Pero se está dando cuenta de lo que estamos hablando? No hay competencia. No hay real competencia. El corporativo no compite. Lo que quiere es que usted trabaje. Ellos no saben el trabajo, no conocen el trabajo. No les importa. Les importa que usted lo haga. Es que hace mejor el trabajo él. No importa, para eso lo contratamos. Para que haga bien el trabajo. ¿Hay competencia? No, porque de lo que se trata es sacar dinero. Esto debería decir igual en la iglesia. Cuando vemos una persona capacitada, apoyarla. ¿Porque te va a quitar el trabajo? No. No te lo va a quitar. No te lo va a quitar. Dios te dio chamba a ti. Dios te dio chamba a ti. Y si te acuerdas, Jesús dijo, a saber la mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? Pocos. Así que podamos pedir al Padre, que es el que da los obreros, para que podamos atender a la mies. Es decir, hay más gente que necesita que lo que pueden ser los obreros. Yo no sé por qué en la iglesia no nos ponemos a pensar que se necesitan obreros. Y si tú eres obrero, ¿para qué te tienes que matar con otro obrero? Si tú eres siervo, ¿para qué te tienes que matar con otro siervo? O sea, Dios te quiere para que atiendas la mies. ¿Queda claro? Así que cada uno tiene cosas especiales. Dígase usted a sí mismo en su corazón, yo soy especial. Diga en su corazón, Dios me hizo especial. Diga en su corazón, yo quiero seguir siendo especial.
Fíjese, le voy a dar la misma situación que pasó David, pero para que usted vea el contraste diferente. David, le dijeron, tú ya no puedes ir más a la guerra. Vaya conmigo a 2 Samuel 21, del 15 al 17. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿Qué le pasó a David? Se cansó. Ya estaba viejito, ¿verdad? Isbonebenoc, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, estaba bastante pesada, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ahora le voy a decir aquí, ¿qué hizo David? Se encaprichó y dijo, no, yo quiero seguir yendo a la guerra. Yo soy el mejor guerrero. Yo soy el que mata más filisteos porque ya lo cantó la gente. Yo mato a 10,000 mientras que Saúl solo mató a 1,000. No, ¿qué es lo que hizo David? David aceptó su situación y delegó las actividades. Y dijo, ok, yo me tengo que quedar en el reino y ustedes vayan a pelear. Obviamente, a partir de ese momento, todos, sin excepción, iban a ser mejores guerreros que David. Todos, sin excepción. Pero ¿qué es lo que pasó? David aceptó la voluntad de Dios. ¿Había algo mejor para David? Sí, que estuviera en su casa y en paz. Volvemos siguiendo todavía con la pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que falló? La obediencia. ¿Qué fue lo que falló en Saúl? La obediencia. Saúl directamente utilizó su propia lógica, sus propios pensamientos. Y estas historias usted las conoce, así que las voy a cortar. En 1 Samuel 15, versículo 22 al 23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en los que obedecen a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. A ver, ¿usted es obstinado? Yo soy obstinado. Dijimos que ya parece como que está la cosa directa, no, como que está media caliente, soberbia, ira, obstinación. Y si le seguimos poniendo por ahí, rebelión. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué fue lo que falló? Saúl no obedeció. Voy a ponérselo en el contexto del Nuevo Testamento. Jesucristo nos instruye que un siervo tiene que ser obediente y poner su esfuerzo de manera correcta en la tarea, así como en el respeto al prójimo y al trabajador. Así que vayamos en Lucas 47-48 y veamos lo que nos dice Jesucristo acerca del siervo. Recuerde que si Dios lo manda a hacer cualquier actividad y ya nos mandó a ser testigos, entonces somos siervos, ¿verdad? Entonces dice muy claramente la palabra de Dios, palabras de Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Ok, cancele ahí rápidamente. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra de Dios? O sea, si eres autoridad vas a tener evaluación de Dios. Si eres autoridad, Dios va a estar trabajando contigo. Por favor, pon atención. Y Dios no va a estar esperando hasta el día final para traerte un juicio. No, si se dan cuenta, a Saúl le hizo el juicio y a Saúl le dijo, ya no vas a ser más rey en Israel. Seguimos la lectura. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense cómo se da cuenta en esto. Y esto tenemos que ponerlo en nuestro corazón. El tener poder opacó la obediencia de Saúl. Se olvidó que era siervo y que tenía que ser llevado a dar cuentas. Hermanos, piensen muy claramente eso. En ocasiones es solamente necesario que nos den un poquito de poder para mostrar nuestra verdadera personalidad.
para mostrar nuestra realidad, para mostrar nuestras ambiciones. Con un poquito de poder podemos decir, como se dice en el dicho mexicano, Proverbios 500,000, vamos a enseñar el cobre. Con un poquito de poder enseñas el cobre. Aquí Saúl enseñó el cobre, olvidándose a que iba a ser evaluado por Dios. Como Jesús lo dice, si te confío mucho, te voy a pedir mucho. Así que lo especial que era ser rey de Israel no fue para Saúl bueno, porque lo llevó a desobedecer a Dios. Te voy a volver a repetir, lo especial que era ser el rey de Israel no fue para Saúl bueno, porque lo llevó a desobedecer a Dios. Y si lo ponemos un poquito más con lo que ya hemos hablado, lo llevó a envidiar y a ser celoso de otros más. Lo llevó a enloquecer. Imagínense una persona que dijimos cómo era, hermosa, trabajadora, alto, el más bello de todos, el más tranquilo, de hecho era humilde, que tenía profecía. ¿Y dónde quedó todo eso? Su corazón se apagó. No permitamos que nuestro corazón se apague. Dios nos ayude, especialmente en estos momentos. Especialmente pido una oración para todos aquellos que están en el ministerio, que en este momento se están ensoberbeciendo, que en este momento están creyendo que ellos son la máxima autoridad, que se les ha olvidado que Dios es la autoridad, para que regresen humildemente a saber quién los puso y quién los llevó. Y obviamente llamar la atención y decir, no utilices tus propios razonamientos, no utilices tus propias doctrinas. Si Dios te manda, son cosas de Dios. Sigue las cosas de Dios. Seguimos preguntando entonces, ¿qué fue lo que falló? Bueno, como ya se sentía la máxima autoridad de todo, él implantó su autoridad como sacerdote. ¿Qué fue lo que hizo? Implantarse. Y usted ha de recordar que Samuel le dijo, voy a regresar. Y él dijo, wow, la gente se me está yendo. Y como se está yendo, entonces él, ¿qué fue lo que dijo? Yo voy a presentar el holocausto. Ahora si usted ve esto en 1 Samuel 13, versículo 11 al 13, y dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Y ahora fíjense lo que dice, me esforcé, pues ofrecí el holocausto. ¿Era situación de esforzarte y ser valiente? No, eso era para la guerra, ¿verdad? Esa es una expresión. Esfuérzate y ser valiente para la dirección. Esfuérzate y ser valiente para llevar los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Dios. Esfuérzate y ser valiente para hacer las cosas que Dios te manda. Pero nunca Dios dice que te esfuerces para hacer un holocausto, porque el holocausto lo tenía que hacer ya para ese momento. ¿Quién lo tenía que hacer? El sacerdote. Anteriormente no, ¿verdad? Porque usted va a decir, Abraham ofreció holocaustos. Tiene razón. Noé ofreció holocaustos, tiene razón, pero ya para este momento histórico ya se había determinado quién era quien tenía que presentar los holocaustos. Y entonces no era necesario que se esforzara, ¿verdad? Era necesario que obedeciera. Y esto nos lleva a una reflexión rapidísima. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos de lo que son nuestras funciones en la vida. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿locamente has hecho? ¿Cómo le dijo? Locamente has hecho. Y esta es una de las declaraciones más grandes. Cuando tú pierdes la guía de Dios, los pasos hacia Dios, el camino hacia Dios, ¿qué quiere decir? Que estás actuando con tu propia convicción. Y cuando tú actúas con tu propia convicción, estás actuando con tu propia necedad, con tu propia maldad o con tus propias necesidades. Que lo que es peor, tus propias necesidades generalmente son humanas, no son espirituales. Y en ese momento tendrías que reflexionar. Pero si no te hace reflexionar es porque estás loco. Estás loca, o sea, no hay otra forma de describir. O sea, tus pasos van derribados en el camino grande y ancho que dice Jesús es espacioso para que tú te vayas y ya no regreses.
Así que locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense las dos grandes fallas. Lo especial que era el reino, lo especial que era ser rey, se convirtió en algo negativo para Saúl. Simplemente ¿por qué? Porque no obedeció lo que Dios le dijo. ¿La autoridad puede producir locura? Sí, cuando tú tratas de suplantar las funciones de otro. Yo he visto muchos jefes que dicen, mira, no te preocupes, yo tengo la pluma, yo firmo, yo soy el jefe de él. Sí, pero aquel es el que sabe cómo tiene que hacerse la actividad. El tratar de intervenir en las cosas sagradas que Dios da, tratando de suplantar a otra persona, tenemos un problema ya grandísimo, mis hermanos. Grandísimo. Estamos haciendo las actividades que le son designadas a otra persona pensando que yo las puedo hacer mejor. En la iglesia de Cristo esto es muy común. Existen una gran cantidad de personas suplantando dones espirituales y autoridad de Dios. Discúlpeme que se lo diga. Y muchos de ellos los toman envidiándolos. Yo también puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo mejor. Y nadie dijo que no. La pregunta es si Dios te mandó. La pregunta es si Dios te puso. La pregunta es si Dios te está dando respaldo. El ejemplo clásico que hemos hablado, el grupo de familias que se reúnen en un lugar y empiezan a estar trabajando para con Dios y dicen, no, vámonos de la iglesia porque ya Dios nos dio el permiso de poder hacer una iglesia. Ya, ¿y cuándo recibiste el llamado? No, pero yo tengo la autoridad porque soy de Cristo. Y yo soy la cabeza porque Cristo me dio la cabeza. Bueno, cuídate que no se te vaya a volar la cabeza. Muchos de estos grupos lo que han terminado es peleándose unos contra otros y lo que era una amistad bonita, una hermandad bonita, terminó en disolución, en división, que va de acuerdo a lo que dice la Biblia, a Dios no le gusta. Déjame decirle otro error que se comete mucho en la iglesia. Este predicador es excelente, predica mejor que el pastor. ¡Wow! Está más guapo y bello. Exactamente lo que Samuel veía en los hijos de Sitz, ¿verdad? Este está grandote y bonito, este ha de ser el que va para rey. No. Dice que la palabra de Dios, que Dios lo que ve en sus servidores es el corazón. Le digo una cosa, hay mucha gran diferencia entre uno que es predicador y uno que es pastor. Y tú puedes ser muy buen orador, pero nunca puedes ser pastor. Puedes llevar muy bien la palabra, pero no puedes ser pastor, porque el pastor da su vida por las ovejas, entra por la puerta de las ovejas y obviamente sacrifica lo que él tiene por los demás. El buen orador quizás va a venir, te divierte 45 minutos porque posiblemente ni la palabra de Dios te dé, te motive muy bonito, te sientas pero extremadamente bien, sales con la cabeza libre, sales destensionado, se te acabó el estrés porque te contaron muchos chistes y ese es el buen predicador. No, el buen pastor, dice Jesús, su vida da por las ovejas. Cuidado con no levantarle el orgullo a algunos de otros, porque esas autoridades lo único que hacen es que muchos se la crean, agarran un montón de gente de la iglesia, la dividen, se la llevan, pero como no tienen el llamamiento, ¿qué es lo que pasa? Dios no les respalda y no es porque no prediquen bonito, el problema es que se van a cansar. La obra de Dios necesita que Dios te respalde. Si no te respalda Dios, no te metas. Quédate donde estás. Porque hay desgaste físico, hay desgaste espiritual. Y no sé si estás listo para eso. Vuelvo a repetirte, no es lo mismo predicar que pastorear. Así que no confundas a los hermanos, por favor. Sí, te lo digo a ti porque muchos de ustedes se confundan. No confundas que un predicador es igual que un pastor. Cuidado con eso. Volvemos a decir nuevamente, lo especial no siempre es bueno para ti. Ahora no quiero hablar de otras cosas más como los imitadores. Aquellos que ven a otros hermanos que supuestamente tienen al Espíritu Santo de Dios y que empiezan a hacer ciertas cosas en la iglesia y como lo ven, también los imitan. Bueno, déjenme decirle que Dios aborrece todo eso. Si no es una manifestación real de Dios,
Tenga cuidado de no hacerlo, por favor, no lo haga. Dice muy claramente la palabra de Dios, estamos haciendo lo mismo que Saúl, ¿verdad? Estamos poniendo nuestra propia autoridad, nuestra propia lógica y lo que nosotros creemos. Y estamos llevando nuestra propia religión. Fíjese lo que le estoy diciendo, mi propia religión y mi propio reinado, todo a un lado de Dios. ¿Está haciendo lo mismo que Saúl? Muchas iglesias sí. Muchas iglesias son iglesias semejantes al reinado de Saúl. Haciendo desobediencia, compitiendo con otra iglesia. No, es que esa iglesia tiene 1000 miembros, yo voy a tener 10,000. ¿Y quién te dijo que esa era la medida que Cristo tenía? Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Cristo empezó con 5,000 predicándolo, terminaron 500 y solamente 120 en el aposento. Porque Jesús dice que siempre va a haber un remanente y ese remanente es el que va a permanecer fiel a las cosas que Dios le da. Espero que usted y yo seamos parte de ese remanente. Debemos de corregir todos estos errores, mis hermanos. Pablo dice en Efesios 5, versículo 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos de andar? ¿A quién debemos de imitar? Le vuelvo a repetir, ¿cómo debemos de andar? Dice, ¿andar en qué? En amor. ¿Imitando a quién? A Dios. Imitando los pasos de Cristo. Y el camino al Calvario, ya se lo dije una vez, lo voy a repetir, le va a llevar a la cruz. Y de la cruz le va a llevar a la resurrección. Y de la resurrección le va a llevar al cielo. Así que hay algo bonito que tenemos que esperar. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice, ¿quién es la ofrenda agradable del sacrificio? ¿Usted o yo? No. Es Jesús. Asimismo, entonces dice Pablo de otra manera en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Si usted no conoce a Cristo personalmente, trate de ver por lo menos la obra de Pablo. Déjeme decirle entonces que usted no tiene que suplantar, imitar a ningún hermano en la iglesia. El Espíritu de Dios se manifiesta cuando usted se somete a Dios en su voluntad, en obediencia, cuando usted hace sus mandamientos. Usted tiene respaldo de Dios cuando usted es testigo. Usted tiene respaldo de Dios cuando usted lleva su palabra. Usted tiene respaldo de Dios cuando habla la verdad, cuando va a hacer justicia, cuando hace misericordia, cuando tiene obediencia. Pero especialmente cuando tiene bondad a todos los demás. O sea, el Espíritu Santo de Dios se da en el fruto, ¿no? Dice la Biblia, dice en los frutos. Y hay frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo y el fruto del comportamiento, que Jesús es lo que espera de nosotros, que cuando somos nuevas criaturas, realmente seamos mostrados al mundo como esas nuevas criaturas. Lamentablemente nos mostramos al mundo como si fuéramos del mundo, vestidos del mundo, iguales al mundo, para que supuestamente atraemos al mundo. Quizás no estás bien, quizás estás atrayéndote a ti mismo al mundo. O quizás, mejor todavía, vives en el mundo. No eres de Cristo. No lo eres. No te engañes a ti mismo. No quiero decir que algunas mujeres también están suplantando los lugares de autoridad que se les da a los hombres, especialmente en el altar. Si eres de sana doctrina, entonces tú no puedes ser una mujer que diga, Dios me está apoyando en mi ministerio, especialmente en esos ministerios de predicación. Ten cuidado, si realmente eres de Dios, aquí lo que nos está diciendo, que una de las cosas que desvió completamente a Saúl fue la falta de obediencia. Y lo que iba a tener bueno, se convirtió todo malo. Así que como te das cuenta, todo lo especial no siempre es bueno para ti. Para este momento, entonces, usted ya tiene sus propias conclusiones de la historia que empezamos al principio, ¿verdad? Ya empezó a razonar cuáles serían sus conclusiones. ¿Qué hay que hacer con las hojitas? ¿Ya viste el pajarito resucitado? ¿Ya viste que da resultado? ¿Qué hay que hacer con las hojitas?
Bueno, final número 1. Una vez que tenía las hojas en sus manos, se sintió poderoso y dijo, tengo la clave. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que cuando nos sentimos poderosos, mostramos nuestro real corazón, ¿verdad? Se sintió poderoso. Tengo la clave para resucitar a cualquier muerto, pero primero tengo que probar. Empezó a caminar, siguió caminando, buscando algo muerto, pero no encontraba nada muerto. Al paso de unos minutos, unas horas, encontró un león muerto. Y dijo, aquí está la clave. Si estas hojas son especiales para resucitar, va a ser efectivo. Agarró las hojas, las puso en la boca del león. ¿Y usted qué cree que pasó? El león resucitó. Y cuando resucitó el león, como tenía varios días de muerto, el león tenía hambre. ¿Y qué cree que hizo? Se lo comió y lo devoró. Cuando tú tienes algo especial, una herramienta especial, pero no la sabes usar, regularmente puedes usarla en tu contra. O puede hacerse en tu contra. Después de haber leído toda esta historia, después de haber leído toda la historia de Saúl que nos sirve para poder ilustrar todo esto, de Israel que eligió erradamente a un rey humano cuando tenía un rey celestial, ¿qué sería la segunda conclusión o el final número 2 que tendrías que hacer? Y este sería ya convencido de lo que Dios hace en tu vida. Una vez que tenía las hojas en sus manos, sintió temor y pidió dirección a Dios. Y al sentir que no tenía respuesta, las tiró, convencido que Dios solo era el que podía tener la capacidad de usar esas hojitas. Que a él no le correspondía usarlas porque no era una tarea que se le había asignado a él. Conclusión final entonces. Todo lo especial para las naciones, que era tener un rey, no fue ni ha sido bueno para Israel, con excepción del reinado de David. Hasta el momento, Israel sigue pagando las consecuencias de haber abandonado a Dios. Así que, mis hermanos, cada vez que tengas algo especial en tus manos, pregúntale a Dios si es bueno para ti o si realmente lo necesitas. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Ayúdanos en nuestro corazón, abre nuestros corazones, especialmente en esos comportamientos que están mal. Cuídanos, Señor, y lo voy a decir de esta manera, de no tener ambiciones que no nos corresponden. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sometidos en tu palabra, en tu amor, en tus mandamientos, en tus caminos, conociendo que Jesucristo es nuestro único camino, nuestra verdad, nuestra vida, Señor. Ayúdanos en cada tarea que nos das, Señor, porque no queremos perdernos. Ayúdanos, Señor. Te pido la bendición para los más pequeños, para que entiendan que no todas las cosas que tienen en el mundo son las correctas, que no todo lo que tienen en el mundo es lo bueno, sino que realmente lo único bueno eres tú, Señor. Que se guíen en tus pasos, que se guíen en autoridad, que no se guíen en aquellos que están suplantando autoridad y que no escuchen a aquellos que están llevando a la separación, especialmente de las familias, que siempre haya apoyo para los hijos y para los padres, porque eso es tu mandamiento, que se honren los padres y también que los padres puedan hacer trabajo con sus hijos. Ayúdanos a apoyar a los hijos, Señor. Ayúdanos también, Señor, a crecer más en ti. Ayúdanos con ese comportamiento, con esa irritación que a veces tenemos. Ayúdanos a superarlo, Señor, que podamos crecer en paciencia, que podamos crecer en poder quitar las cosas rápidamente, que nuestra vida no sea minada, ni nuestro corazón sea minado con cosas malas, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en tu sagrado nombre y el tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.